Gracias amigos por estar con nosotros en nuestro encuentro con la ciencia. Nuestros invitados son el doctor Modesto Palma, los doctores Daniel de Negri y James Bravo, egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería allá a principios de los años 70. Y bueno, es una gran alegría verlos que están triunfando en la vida. Eh, Cada uno de ellos se va a presentar un poco rápidamente para ver, en primer lugar, cómo ingresaron a la UNI, cuáles fueron los esfuerzos que tuvieron que realizar para dar ese examen rápidamente, Modesto. Sí, bueno, yo ingresé el año 77 a la universidad. Bueno, desde joven, desde pequeño estaba muy interesado por la ingeniería eléctrica. De a los 8 o 9 años ya armaba circuito con lamparita, foquito, pilas. Y más o menos en 71 mi mamá compra, vivíamos en un pueblo joven, James conoce la casa, no había luz. Mi mamá compra un grupo electrógeno para poder dar luz al negocio que teníamos. Entonces ya comencé a instalar lámparas, poner las conexiones para la refrigeradora, para el televisor, poner alumbrado para la parte externa. Y comencé entrando a la ingeniería eléctrica, ¿no? Luego terminé la secundaria en el 75, para el 76 y el 77 ingresé pues, a la universidad. El profesor Bravo fue mi profesor de máquinas eléctricas, mi asesor de tesis, también que me invitó a ingresar a la universidad, ¿no? Poder ingresar a la universidad, fue profesor asesor de tesis. Bueno, él nos dejó, ¿no? Presentamos también trabajos con Imera. Pues allí en Bravo recuerdo mucho porque él nos incentivaba mucho a la investigación. Nos hacía leer artículos, paper, nos hacía escribir y nos prestamos a los Conimedas, ¿no? Con muchos profesores más de la facultad. Era el líder de la investigación en la facultad, en máquinas eléctricas. Ganamos un Conimeda. Bueno, él tuvo que salir a buscar nuevos horizontes porque ya la UNI le quedaba chico, pues, ¿no? Porque allí en Bravo ya era mucho lo que sabía en la UNI. Fue a Estados Unidos a codearse con los grandes, ¿no? Y pues, por lo que sé de Jim Bravo se ha dedicado mucho a los campos magnéticos, a las máquinas eléctricas, ya ha desarrollado mucho. En el caso de profesor de Negri, igual, ¿no? Me enseñó campos magnéticos, lo que yo desarrollo, ¿no? Lo que desarrollo máquinas eléctricas, he hecho la tesis de maestría. Con la tesis de doctorado, siempre con los campos magnéticos se ha aplicado a las máquinas eléctricas. En la actualidad me dedico, aparte de la universidad, a la consultoría, ¿no? Hago consultoría de líneas de transmisión, subestaciones, y ahí hago mi balance entre la universidad y la vida profesional. Ese ahí en resumen, profesor Montoya. Ah, muy interesante. ¿En qué barrio está usted hablando? Es un pueblo joven. ¿Dónde? Bueno, Comas, había un sector de Coyique donde no había energía eléctrica. Yo llegué en un momento que no había energía eléctrica. Pero me motivó, ¿no? A que la energía eléctrica es el motor de desarrollo, ¿vean? Y eso lo hice al desarrollar proyectos de proyecto de electrificación. Y con Jay Bravo también estamos en la universidad, me invitaba a desarrollar proyectos de electrificación de muchos pueblos de la sierra. ¿No? Hicimos los primeros trabajos de electrificación y luego también yo continué ya en la vida profesional con la electrificación a nivel nacional. Muy bien, muy interesante. Profesor De Negri, cuénteme, ¿cómo a usted se le ocurrió ingresar a la uni? ¿Es tradición familiar o cómo? No, realmente yo fui en mi familia el primero en ir a la universidad. Ah, Era una situación bien precaria en la que vivíamos. Vivíamos en Barranco, pero nosotros éramos bien modestos, la forma en que vivíamos, y pues yo tenía ilusiones de convertirme en algún momento en un investigador científico. Esa era mi ilusión. Y pues me presenté a la uni al examen, solo preparándome por mí mismo. Mi familia era muy pobre, no había manera de pagar A una qué se escuela. dedicaba, a qué se dedicaba su papá? Mi papá era constructor, a contratista. O sea, cuando había trabajo, pues había para comer. Cuando no había, fueron tiempos muy difíciles. A veces no había dinero ni para pagar la electricidad, así que había que estudiar a vela. Oiga, pero cuando usted ingresó a la uni, la Sí, gente en general era de clase popular, ¿no? bueno, yo ingresé en el año 1970.
dividieron a los que ingresamos en dos grupos. A los que comenzaron el primer ciclo, que eran el 71, yo ingresé en el segundo grupo, 72. La mayoría era de clase media. Había gente humilde y pobre que tuvieron la oportunidad de ingresar como yo porque se suspendieron todos los pagos. Si no, yo no hubiera podido ingresar a estudiar. No, no había manera. Lo bueno que, como sea, pude vivir en mi casa, había que para comer, de aquí, allí, vestimenta, familiares que me regalaban para mi cumpleaños o comienzo de ciclo su dinero para poder capear el temporal, ¿no? El momento. Muy bien. Así que tuve que dedicarme a estudiar lo más que pude, ¿no? En un momento dado que como que ya estaba pensando en irme a trabajar, pero mi mamá me dijo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a ayudar si abandonas, si te pones a trabajar? Entonces, a seguirle, pues, a seguirle en la lucha dentro de las limitaciones que había. Pero no me puedo quejar, ¿no? Las oportunidades fueron buenas, el tiempo se dio, tuve buenos profesores que me asesoraron, me guiaron, ¿no? Aunque no tuvieran ellos muy buena reputación, como el ingeniero Heredia, ¿no? Pero el ingeniero Heredia se portó muy bien conmigo. Muy bien. Y James Bravo, ¿cómo fue que ingresó a la Bueno, U? en mi caso, yo terminé de estudiar en Chiclayo. Hay que bajar la cámara que se le ve la nariz para arriba. ¿Está bien así? ¿Está bien así? Así mejor, sí. Ah, usted es chiclayano, huerequeque. No, yo no soy chiclayano, pero estudié en Chiclayo, en el Ya. Colegio San José de Chiclayo, un buen colegio, grande. Venía de la Sierra de Piura, un colegio muy pequeño. Y me gustaban las matemáticas, así que me gustaba también el challenge, lo que se dice, el desafío, ¿no? Y cuando llegué a Lima, entonces quería estudiar física. Ese creo que es mi detalle, estudiar física, pero me convencieron unos ingenieros de que los físicos, no había pues mucho futuro económico, ¿no? ¿No había qué? Entonces, no había mucho futuro económico. O sea, me dijo, tu familia es humilde, ustedes necesitan, tus padres van a necesitar de tu apoyo, etcétera, y entonces si eres físico, no vas a poder ayudarlos después, algo así, ¿no? Entonces decidí que electricidad, porque era algo que está relacionado, pues, ¿no? Y después que postulé a la uni, ingresé y tuve la suerte, diría yo, alguien que me cambió la vida. Fue el profesor Olg Balki. Holger Balke, claro, famoso. Balki recién venía en ese ciclo de Alemania. Y venía pues bien entusiasmado, venía disparado, pues venía. Y entonces nos comenzó a enseñar y para qué me comenzó a gustar mucho, ¿no? Y entonces después con física y con campos electromagnéticos me encantaba, pues yo disfrutaba cuando yo estudiaba eso, ¿no? No era una carga. Aunque siempre era yo medio vago, pero después un poco me corregía, pues entonces al término de la carrera ya me gustaba bastante, mucho más, ¿no? Ahí vamos a ir entonces. Ese sueño de la uni pues son bastante interesantes y Jorge Balke ha jugado un rol preponderante en la historia de la uni, ahora tiene muchos alumnos. Muy bien, entonces ahora la situación actual, Modesto dice que se dedica un poco a la empresa, a la universidad. En algún momento estuvo dirigiendo el INICTEL. Cuéntanos un poco tu experiencia, Modesto, en el INICTEL. Sí, muy buena experiencia en Excel. Estuve de 6 años, perdón, 8 años en Excel y pude ver pues
motivar sobre todo, ¿no? Que también la telecomunicación es importante para el desarrollo del país y sobre todo la tecnología de información y comunicación. Se venía desarrollando proyectos en la zona de la selva y la sierra, llevando comunicación y capacitación a las poblaciones más alejadas. He podido llegar hasta la desembocadura del río Napo al Amazonas, donde teníamos un telecentro, llamamos telecentro rural, en la zona de Orellana, ¿no? El lugar prácticamente donde bajó Orellana al Amazonas para descubrirlo. Había una población muy lejana de Iquitos, más o menos son 3 horas de Iquitos, no había energía eléctrica y no había comunicación. Entonces desarrolló un proyecto, al igual que en varias localidades, de inversión para poder llevar comunicación y energía. El telecentro se alimentaba con paneles fotovoltaicos y la comunicación de internet era vía satelital. Entonces se tuvo que capacitar personal, se pudo llevar pues educación a las personas, a los jóvenes, a los niños, y sobre todo se motivó el emprendimiento de la gente de la zona, ¿no? Porque la tecnología tiene que ser para emprender, para generar trabajo en las zonas olvidadas de nuestro país. En realidad pude conocer muchas zonas olvidadas del país. Ese fue uno de la mayor satisfacción que me dio. Luego ya vinieron proyectos de satelitales, televisión digital terrestre, más dedicado con la tecnología de las zonas urbanas, ¿no? Pero mi interés era desarrollar tecnología en la zona rural, donde en realidad se le quería mucho. Se hizo en Huancavelica un proyecto para poder monitorear a los auquénidos, o sea, la vicuña, la alpaca, ¿no? Con sensores en cada animal y poder monitorearlo alrededor de una zona para saber dónde está, en qué lugar, ¿no? Eso también se tuvo que apoyar en zonas rurales. Luego se desarrolló emprendimientos en la zona de Ayaviri para generar producción de quesos, que había mucha producción de leche, pero se desperdiciaba. Entonces, una forma era de motivar la producción local, hierbas aromáticas. Entonces, se hizo emprendimiento con las incubadoras, pero rurales, ¿no? La zona rural, llevando tecnología, capacitación y conexión con el mundo actual. Fue un trabajo importante que se realizó y que se sigue trabajando en la zona, ¿no? En este lunes. Muy interesante. Sí, efectivamente el campo rural sobre todo necesita bastante apoyo de la tecnología para salir de la pobreza. Eh, Profesor Daniel de Negri, ahora está en Estados Unidos. Cuénteme cómo fue ese viaje y cuál ha sido su experiencia allá. Bueno, para poner la cosa en perspectiva, ¿no? Yo vine por mi cuenta, no vine becado ni nada por el estilo. Y el proceso fue muy duro porque no tenía oficialmente permiso para poder trabajar, inclusive. Pero yo hice un movimiento que no sabía que me favorecía, y es que me dieron mi permiso de trabajar, que era legal directamente del Seguro Social, pero yo no lo sabía. Eso me enteré después. Mientras tanto tuve que, pues, sobrevivir. Uh, Aprendí a reparar productos electrónicos. Trabajé por un tiempo haciendo eso. Entré a Panasonic. Aprendí a instalar sistemas de telefonía de centrales privadas. Me sirvió todo eso para poder avanzar en la compañía. O sea, estando en Panasonic, me buscaron de uno de estos, como un representante de Dolby para que trabajara para Dolby. Justo necesitaban bastante personal porque habían conseguido que Dolby Digital fuera el estándar del audio en la televisión, en DVDs. Entonces, por eso necesitaban bastante gente para hacer pruebas y todo. Y así es como entré. Cuando entré a Dolby, encontré de que no había suficiente material de ayuda para poder entender el proceso de cómo podía hacerse las pruebas y darle a los clientes. Era bien limitado. Y un día me quejé con
con el jefe de la compañía, con el CEO. Y le digo, oiga, ¿por qué no se hace no se generan más documentación? Y todo eso me dice, bueno, ¿tú quieres tomarlo el trabajo? Es tuyo. Así que me metí a hacerlo, y como había llevado clases de escribir en inglés y todo, me puse a hacer manuales, a desarrollar pruebas y a crear pruebas y una serie de cosas. Y casi todos los manuales hasta hace como 10 años atrás, aquí o 10 o 5 años atrás más o menos, no estoy exactamente claro, ¿no? Todos los manuales fueron iniciados por mí. Yo fui responsable, o yo tenía el equipo que estaba encargado de hacer las pruebas. Y debido a ese esfuerzo es que con el tiempo me fueron dando más responsabilidades y fui avanzando, y hasta que me nombraron manager de un grupo de ingenieros. Y estuve en esa posición por 8 años más o menos como manager. Pues llegó un tiempo en que ya decidieron que mi labor como manager ya no era necesaria y me pusieron en otra función donde no dirigía a nadie. Así que dije, bueno, habrá que adaptarse. Seguí haciéndome más experto en pruebas, pero ya a nivel de software, utilizando Python para crear files de prueba. Las pruebas eran para los executables, los pruebas de los files que el Dolby manda a las compañías para que los puedan hacer el embedding en los ICs. Y así continué hasta que se me terminó el trabajo, porque todas las funciones de pruebas las mandaron afuera de Estados Unidos. Un grupo fue a Polonia, otro fue a Australia, otro fue a Beijing. Se distribuyó por otra parte porque era más barato conseguir ingenieros por allá para hacer todos los trabajos que hacían aquí. Así que llegó un momento en que decidieron que ya no necesitaban de mis servicios, pues me dieron, como que dicen aquí, la patadita y para afuera. Eso fue en el 2018. Ahora está retirado. Sí, he estado, continúo al día creo que le comenté a James que estaba tomando cursos en Machine Learning. Quería estar un poco más con conocimiento en Artificial Intelligence. Y estaba tomando cursos de Stanford, que hay una institución que se llama Coursera, que los ofrece, también a través de la Universidad de Michigan. Es interesante toda esa área. Lo que ahora se utiliza para los carros inteligentes, la Internet de cosas, y muchas otras aplicaciones que tiene. Efectivamente. Sí. Muy bien, muy interesante. Gabriel, perdón, ¿tú solamente trabajaste en Dolby nada más? ¿Todo el tiempo? No, Panasonic trabajé. Panasonic. Primero trabajé por mi cuenta y luego entré a Panasonic, y de Panasonic fui a Dolby. Y en Dolby trabajé 20 años. En Dolby, 20 años, sí, porque 20 dije, años. realmente 8 años de manager estuviste. Ya, 8, sí. 8 de manager, ya. Ahora James Bravo, entonces, ¿cuál fue su aventura en Estados Unidos? ¿Cómo llegó? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué hace? Ya, mi aventura fue también igual como la de muchos inmigrantes. Quisiera mencionar inicialmente que cuando yo vine, efectivamente, como Tomás dice, justamente con Tomás ganamos el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pues, ¿no? El CONIMERA. Y entonces yo pensaba de que yo voy a Estados Unidos y consigo un trabajo rapidito.
a la semana ya estoy trabajando. Y llegas acá y nadie sabe quién eres. Y les dices, soy de la uni, y a nadie le interesa porque nadie sabe qué cosa es la uni, ¿no? No tiene absolutamente ninguna... La uni no tiene, diría yo, no la conocen, pues, ¿no? Entonces fue difícil inicialmente, pero como dice Daniel, la perseverancia creo yo que es una virtud más fuerte que otras. Y empecé a trabajar con una compañía muy pequeña en Nueva York. Luego esa compañía de Nueva York se movió a New Hampshire, al norte de Estados Unidos, y me dijo, vamos allá, te pago más. Como yo no tenía otro trabajo, le dije, vamos. Pues. Pero de New Hampshire me vine a trabajar a General Electric en New Jersey. Y en New Jersey ahí era interesante, era no exactamente el General Electric industrial, sino el General Electric aeroespacial, lo que se llama PlayStation Dynamics, ¿no? Y que era parte de Inglaterra también. Y luego de ahí me aventuré, porque ya un poco de máquinas eléctricas me había un poco cansado, así que de ahí dije, mejor me voy a salir, y conseguí un trabajo en una compañía que hacía los supermagnets, lo que se llama acá, ¿no? Que se llama bobinas superconductoras con superconductividad. Y me trataron muy bien, ahí conocí a un profesor de la Universidad de Lehigh, un físico, hicimos un trabajo juntos. Y hicimos varias bobinas. Inclusive tuve la suerte de ir a Brookhaven, a varios laboratorios científicos aquí en Estados Unidos, ¿no? A ver, a probar, etc. Fue realmente interesante. Pero desgraciadamente el Estado, ya después de haber hecho la mitad porque el superconductor es un collider, ¿no? Que a base de bobinas superconductoras aceleran pues partículas y las estrellan una contra la otra. Entonces costaba mucha plata y entonces el Estado lo cortó. Entonces tuve que irme y ya no había, pues no había ese trabajo, ya no tenía futuro. Así que al mismo tiempo recibí una oferta de Buffalo, Nueva York. Y esa compañía sí era excelente, ¿no? Me ofrecía un montón de cosas interesantes y decidí irme a Búfalo, pues no sabía que hacía tanto frío allá, si no hubiera pasado 2 veces. Pero me fui, y ¿para qué? Una de las mejores etapas de mi carrera fue allá, porque me dieron la oportunidad, por ejemplo, de diseñar ser parte, diría yo, de los diseñadores de la International Space Station. Yo diseñé lo que es el ORCA, o sea, Oxygen Recharge Assembly, algo así es, que es el que provee de oxígeno al interior de la estación espacial, ¿no? Y más o menos como por 2 años, 3 años trabajé directamente con la NASA, de New Mexico. Entonces viajaba a New Mexico porque ellos tienen un centro ahí en New Mexico que es el White Sands, donde prueban cohetes, prueban una serie de máquinas, y diseñamos eso y lo instalaron, funcionó muy bien. Los astronautas estaban contentos, me felicitaron, uno de ellos me felicitó. Y ya eso fue una parte. Y otra parte que hicimos también para la estación espacial fue lo que le llaman el Bolt Motor Actuator, que es el BMI, que es básicamente para el ensamblaje de las partes de la estación espacial. Es una herramienta, ¿no? Y de ahí también hubo otros, Moog, la compañía en Buffalo se dedica a hacer controles primarios para los
aviones. Casi todos los aviones de Boeing desde el principio tienen los controles Moog. O sea, Moog hace los controles para ellos, todos, ¿no? Y ahí aprendí bastante, trabajé con gente muy, muy capaz. Moog había diseñado, por ejemplo, el steering system de la nave que aterrizó en la Luna. Entonces, tenían un prestigio, diría, ganado, ¿no? Es una compañía que tiene un prestigio definido y que la NASA u otro los buscan cuando tienen algún problema específico. Pero en Buffalo todos mis hijos se mudaron a California y dije, mejor me voy a California, ¿no? Así que me vine a California. Y en California es diferente, por supuesto, que en Buffalo. Así que, pero tuve la suerte de entrar a trabajar a Northrop Grumman, ¿no? Northrop Grumman es una compañía, como tú sabes, Daniela, probablemente la segunda en defensa en Estados Unidos, después del Lockheed, ¿no? Boeing. Y hacen trabajos muy, muy interesantes. Desgraciadamente, la tecnología más avanzada es primero la tecnología militar y luego se esparce a las otras partes industriales. Al sector civil. Exacto, y luego, y por eso se hace bien interesante y bien challenging, diría yo, bien desafiante. Claro, desafiante, ¿no? Y uno se siente pues atraído, te sientes bien, te pagan bien, te dan todo lo que quieres, ¿no? O sea, en todos los sitios, en Moog y en Northrop, por ejemplo, yo era el que tenía la mejor computadora, la más rápida, la más potente, los procesadores últimos, porque como usaba elementos finitos, siempre, y a veces había un programa que corría por 3 días, por ejemplo. Era inmenso el programa, entonces se necesitan máquinas que sean potentes, ¿no? Y así que ahí estaba interesante, pero ya después, pues, como llegó el momento en que dije que poco que me enfermé una vez y me di cuenta que la vida es corta, así que dije ya, me retiro. Y yo quería ir como a Tomás varias veces, iba yo a la uni, hablaba y estar en la uni, dictar algo, pero desgraciadamente no se pudo, ¿no? Todavía tengo la esperanza de repente hablar, de repente con Jaime Ludio que quisiera hablar, para dictar un poco de máquinas, diseño, que se usa muchísimo en ¿cómo se llama? Mecatrónica, ¿no? En robotics, en esas cuestiones, porque eso es lo que justamente hacíamos en Moog, ¿no? En Northrop hicimos trabajos más, diría yo, científicos en el aspecto de desarrollar tecnologías, por ejemplo, para disminuir el ruido de las máquinas en los submarinos, ¿no? Entonces, es bien interesante. Un dato que me confió un pata es, por ejemplo, que un submarino que esté en Hawái lo detectan acá en California, el sonido que hace ese submarino lo detectan y inclusive definen qué tipo de máquina, qué tipo de submarino es. A pesar de estar en Hawái, no sé cómo hacen para discernir porque tantos ruidos hay en el mar, pues, ¿no? Pero es bien interesante. Así que al final pienso de que he tenido suerte. No creo yo que yo sea mejor que nadie, sino que simplemente he tenido suerte de estar en las oportunidades, tener las oportunidades que he tenido y que cualquier gente de la uni tiene capacidad para desarrollarse en cualquier sitio, porque nosotros recibimos una base teórica fuerte, ¿no? Y eso es importante.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, para terminar, muy interesante la experiencia de vida de ustedes. Un consejo para los jóvenes, cómo animarían ustedes a los jóvenes para que ingresen a la uni? ¿Cómo deben hacer para tener éxito en el ingreso y también en su carrera? Modesto Palma. Bueno, el chico que quiere ingresar a la uni tiene que estar bien motivado, ¿no? Tiene que estar bien motivado y sobre todo el momento de recibir la universidad, porque vemos muchos jóvenes, se preparan muchos años, piensan, pero cuando llegan a la uni, a veces muchos se sienten decepcionados porque ellos pensaban encontrar en la uni otra cosa. Entonces, lo que el profesor también de la uni tiene que es ver cómo recibe al alumno, cómo lo motiva para que continúe estudiando y termine la universidad, encaminarlo, ¿no? Con el estudio de la matemática, la física, porque es básico para la ingeniería, motivarlo en la investigación, hay que, los años que pase en la universidad, pues pase con una competencia de autoestudio, trabajo en equipo, sobre todo moverse en la innovación y el emprendimiento, ¿no? Esas cosas tenemos que motivar mucho en la universidad. Quizás yo que todavía continúo en la universidad trato de hacerlo con mis alumnos, ¿no? Porque es la única forma de que el país también salga adelante, ¿no? Que sus profesionales salgan pensando en la realidad nacional, salgan preparados para resolver los problemas del país, tanto problema que existe en nuestro país, es solamente falta de tecnología. Si vemos el friaje, lo que sucede en Puno, ¿por qué la gente muere de friaje? ¿Por qué los animales mueren de friaje? No, pues, no debería morir, ¿no? Porque hay tecnología, hay el gas, la energía eléctrica, está la energía fotovoltaica, solamente decisión política. Se dan cuenta entonces cómo está evolucionando la política con la universidad, con el desarrollo nacional. En realidad, cada uno marcha por caminos diferentes, ¿no? Y el país, pues, no encuentra un rumbo, ¿no? En ese sentido, la universidad tiene un rol importante de llevar la tecnología, de preparar jóvenes que puedan pensar en que el país requiere pues, el talento de sus jóvenes para poder desarrollar, como los demás países lo han hecho, ¿no? Hay muchos ejemplos que como los países salen, ¿no? Prácticamente de ruinas, ahí están hoy día después liderando tecnología. Y lo que queremos siempre es motivar a la universidad, ¿no? También he recibido motivación de mi profesor, está Jim Bravo, el profesor de Negri, que me ha permitido pues que continúe en la universidad y formar jóvenes que cambien el país, ¿no? Que cambien la sociedad. Profesor Daniel de Negri, anime usted a los jóvenes y dígales qué desafíos se van a enfrentar en la vida. Ya, si me estoy dirigiendo a muchachos que están saliendo de la secundaria para ir a la universidad, yo pienso de que deben de ser muchachos que están bastante motivados, que tienen las cualidades necesarias también para ser ingenieros. Ahora, hay gente que tiene muchas habilidades técnicas y estratégicas en cuanto a cómo quieren aprender su carrera, sus estudios. Necesitan enfocarse más en qué es lo que quieren lograr en la vida, ¿no? Qué es lo que quieren alcanzar. Y no deben de olvidarse que hay que saberse expresar. A veces pensamos de que si nos dedicamos a ciencias, no necesitamos hablar. Vamos ahí, nos ponemos por un lado y no importa lo que piensen o digan los demás, mientras yo pueda responder con lo mío y con los números y con los resultados hablan. No siempre es así, ¿no? Hay que saber comunicar los resultados, hay que saber expresar, hay que tener pensamiento crítico. Y necesitamos gente de ese calibre para que puedan ser buenos ingenieros y mañana más tarde esos ingenieros pueden ser buenos profesionales. Necesitamos gente que sean ética, que tengan ética en sus actividades, que sepan que es importante saber aceptar cuando uno comete un error y a saber aceptar que los errores son parte de vivir la vida, son los que nos dan la experiencia en la vida. Muy bien. Eso sería mi consejo y agradezco la oportunidad de haber dado estas palabras a la generación nueva que vienen hacia la UNI. Muchas gracias, profesor Daniel de Negri. Y ahora James Bravo.
Yo pensando en los nuevos estudiantes que son más o menos pienso de 18 a los 21 años, 22 años, quisiera simplemente decirles de que el trabajo fuerte y la perseverancia. Las dos cosas, ¿no? En la uni se necesita trabajar fuerte. Y yo pienso de que, como dice Daniel, cada uno tiene diferentes habilidades, pero pienso que nadie es más, se podría decir, capacitado o inteligente que otro. Yo creo de que todos tienen más o menos la misma capacidad. Solamente la diferencia va a ser en el trabajo fuerte que hagan y en la perseverancia que pongan para lograr sus objetivos, ¿no? Y como totalmente de acuerdo con Tomás, Daniel, que tienen que ser de una conducta ética y pensar socialmente en el país, ¿no? Como dijo Kennedy, no hay que pensar qué puede hacer tu país para ti, sino pensar qué puedes hacer tú para tu país, ¿no? Ese es más o menos lo que yo diría. Muchas gracias, amigos, colegas de la UNI. Eh, Ustedes son un ejemplo de personas que con condiciones no tan favorables en su niñez, en su juventud, han llegado lejos, no lo han visto fácil, han ido, sobre todo Daniel y James, se fueron a Estados Unidos sin beca, prácticamente a la aventura, pero poco a poco la capacidad, el entrenamiento de que han recibido en la uni los preparó para lograr éxito y tener producción que ha sido apreciada por los norteamericanos y nosotros apreciamos, por supuesto, el hecho de que están como un ejemplo para los jóvenes de clases populares. Don Modesto igual sigue trabajando por las clases populares, esa vocación que le nace desde la primera época de niñez, puesto que nació en un lugar humilde, igual que Daniel. En fin, es un ejemplo, pues, amigos, que todos los jóvenes, cualquiera que sea su clase social, tiene la oportunidad de triunfar en la vida en cualquier parte del mundo. Gracias, Modesto, Daniel, James. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con Muchas nosotros, gracias. amigos, Gusto de será verte, James. Gracias, un gusto de verlos a mis amigos Daniel, Tomás y a ti también, Modesto. Muchas Muy gracias. bien, Un gran Todo vaya gusto, bien. Jaime, James. gusto. Gracias, gracias. Muchas gracias. El gusto de haberte visto, Ya. maestro. Ya. Nos Y vemos. con, y con Hasta nosotros, pronto. Ya nos amigos, vemos. Ya. con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.